la verdad es que algo que me encanta de Chava es que no solamente es terapeuta, sino que es esposo y es papá, ¿no? Entonces nos puede entender perfectamente en estos dos roles que jugamos y que a veces le damos más prioridad a uno que al otro y que cómo es vivir estas dos personalidades, ¿no? Ser mamá y además ser esposa y querer como dar lo mejor para mis hijos, pero también querer estar bien con mi esposo, pero chocar a veces, ¿no? En el tema de crianza, o también cuando hay temas financieros, ¿no? O sea, digo, apenas acabo de ver a una amiga que fue la mejor promedio de nuestra carrera y ahora está enfocada en la maternidad y claro que me decía extraño, ¿no? O sea, como mi personalidad de trabajo, pero por otro lado soy mamá y soy esposa. Entonces tú éntrale, chava, tú cuéntanos, ayúdanos con tips prácticos. Bueno, lo primero es que, como comenta Ana, sí soy esposo y sí tengo un niño, pero lo más importante de todo es, yo no tengo mi vida resuelta, también tengo mis dificultades y mis desafíos, como creo que los tenemos todos, y aquí de lo que se trata no es de si tenemos o no problemas, sino de cómo gestionamos esos problemas que llegan a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que a mí en su momento me volvía loco, hace no tanto tiempo, hace 9 años, era eso de yo quiero tener una relación familiar sana, pero yo no sé cómo tener una relación familiar sana. ¿Qué es lo que se hace? Porque claro, buscar algo sin saber muy bien dónde buscarlo es como cansarte y frustrarte sin ningún motivo aparente, porque no llegas a ninguna parte. Y al final, cuando almacenas frustración por frustración, buscas ayuda de cualquier forma. Y como me dijo un amigo mío, dice, mira, yo llegué a tal grado de desesperación que decía, si a mí me dices que me suba a un pino y me tire desde lo alto del pino y así sano, yo feliz lo hago al momento, porque yo lo que quiero es sanar y olvidarme ya de este problema. Y claro, yo también soy una persona cristiana y espiritual, pero como también me gusta comentar, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no se trata de pedir a Dios y cruzarte de brazos y esperar en el sillón. Se trata de ponerle las cosas fáciles a Dios para que pueda intervenir por ti. Es como cualquier ámbito de la vida, como un trabajo, como buscar la salud. El tema es que en el ámbito de las relaciones es un tema un poquito más difuso. Y sí es cierto que dentro de esa filosofía de no somos medias naranjas, somos naranjas completas, dices, vale, pero eso yo cómo me lo como, cómo lo aterrizo, cómo lo implemento. Porque el problema es la aplicabilidad. Pues precisamente con ese enfoque de desarrollo que creo que todos de una u otra forma hemos llegado a vivir, una de las cosas que yo leí en una novela llamada Anita de Tolstói es todas las familias infelices tienen diferentes motivos por las que se sienten infelices, pero todas las familias felices son exactamente iguales. ¿Qué significa o qué simboliza eso? Algo tan fácil y tan sencillo como que el mundo se maneja con la ley de causa y efecto. Es decir, si yo como bien, si yo duermo bien, si yo hago los ejercicios que me toca con el entrenador y la alimentación que me manda el nutricionista, aunque yo me mire al espejo y le diga, no te pongas fuerte, y ore a Dios y dice, mira, estoy haciendo esto, pero no me quiero poner fuerte. No hay una coherencia entre lo que estoy orando y entre lo que estoy haciendo. Y al final, la causa va a generar una reacción, una consecuencia. Y esa consecuencia es proporcional a aquello que nosotros estamos orando mediante nuestros actos. O dicho de otra forma, de forma menos enrebusada. Si tú lo que plantas es una naranja, lo que te va a salir es un naranjo. El tema es, ¿cuál es esa naranja que nosotros necesitamos plantar para tener las familias felices que queremos y ansamos tener en nuestra vida? Bueno, en base a eso y según los estudios, según una gran investigación que hice por mi parte en su momento, hay 7 características fundamentales. Y eso facilita mucho la búsqueda, porque por lo menos ya no estás dando palos de ciego. No te pones a buscar, no saber exactamente el qué, sino que sabes aterrizarlo en el sentido de sabes dónde estás llegando, hacia dónde tienes que ir. Pero yo lo que no sé es si ustedes tienen ganas y curiosidad de saber cuáles son esas 7 características para tener una familia sana. Pues a ver, pónganme en los comentarios porque si no podemos terminar aquí la charla, porque si no está interesando yo lo entiendo. Y
A ver, hay dos personas que sí. El resto, si quiere, pueden abandonar la sala. No, no se sientan comprometidos. Bromas aparte, la primera característica es algo tan sencillo como es el tema de la actualización. Fíjense que cuando nosotros conocemos a esa pareja con la que hemos terminado, en su momento no nos gustaba, nos fascinaba. Y cuando a ti algo te fascina, tú te pones a darle muchas vueltas a la cabeza. De tal forma en la que empiezas a analizar en tus momentos personales e íntimos y luego cuando estás con esa persona. Y le preguntas todo. Quieres saber su color favorito, los viajes que quiere hacer y que nunca hizo, esos sueños y esos anhelos. Y el problema está en que nosotros tomamos el tema de las relaciones de pareja como si fuese un juego finito. ¿Cómo es un juego finito? Un juego finito es, llego al nivel 5 que a lo mejor es el último nivel de la aplicación que me he descargado, y ya termino el juego. Pero no. O sea, una relación de pareja para que llegue a funcionar, sí o sí tiene que ser un juego infinito. Es decir, esto nunca termina. Entiendo que la escena del cortejo, obviamente, pues es mucho más romántica, en el sentido de que hay más dopamina, más serotonina. Y claro, pues uno con esa oxitocina se deja llevar y dice, ya la hice, ya la libré. Y cuando se consigue ese objetivo, como quien consigue un ascenso, dice, ahora por el siguiente objetivo. Pero eso como que ya ahí se retiene. Pero, sin embargo, las relaciones son como las plantas. Si tú una planta, si le hablas bonito, le riegas y le das abono, crece y se pone más bonita, imagínate con las personas. Y si tú a una planta la dejas aparcada y no la riegas, no le das sol, no le das abono, ¿cómo carajo va a crecer y se va a poner más bonita? Se va muriendo. Lo mismo pasa con las relaciones. Y la vida funciona a nivel de tendencias. Lo que no va a mejor va invariablemente a peor. Pregunto, que yo sé que este es un grupo muy elevado. ¿En qué momento del año crece un árbol? ¿Crece en primavera? ¿Crece en otoño? ¿Cuándo crece? Azul y Mario dicen que en verano. Cuando hace más sol, dice David. Dianita dice, en verano también. Cuando la tierra está preparada. Vale, es una pregunta trampa. ¿Cuándo crece un árbol? En cada día del año. Nunca deja de crecer. De hecho, cuando un árbol deja de crecer significa que se está muriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en primavera nosotros el árbol lo que vemos es que se está poniendo más bonito porque le están saliendo las ramas, los frutos y ya como que es algo mucho más visible. Pero en invierno o en otoño, a pesar de que no es tan floreciente, lo que está haciendo es echar raíces. Y esas raíces le generan la arquitectura, la estructura perfecta para que luego pueda crecer a nivel de tronco y de forma mucho más vertical. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que mantener vivo aquello que nos importa. Si lo dejamos, lo estamos dejando morir. Entonces, primera característica, actualizarse. Como el Google Map. Si tú el Google Map lo descargas y luego no lo actualizas, a los 3 años siguientes ya no te va a funcionar. Le va a decir, quiero ir a casa y te va a mandar a Alemania. ¿No? Pues aquí lo mismo. Lo que te gustaba a ti antes ya no necesariamente te está gustando. Lo que antes quería ya no necesariamente lo quieres. Hacerse preguntas. Segunda característica, que es muy importante. El ser humano está diseñado para sobrevivir. No dejamos, a fin de cuentas, de tener un instinto animal. Y ese instinto para protegernos lo que busca son esas amenazas percibidas, que no necesariamente son reales. La razón por la que las relaciones íntimas en pareja son tan complicadas o pueden llegar a ser tan complicadas es porque nadie nunca te va a tocar los puntos sensibles y tus traumas de forma tan directa como lo hace la persona con la que compartes un colchón todas las noches, porque es con quien tienen más expectativas. Pero al mismo tiempo, como hemos seguido esa dinámica del juego infinito, y como lo que se valoraba ya simplemente se da por hecho, y ahora lo que se ve son esos defectos y carencias y no tanto las cosas buenas, la dinámica que se tiene eventualmente, obviamente, va a terminar pasando por una crisis. Porque lo que no se nos comenta tanto es que a pesar de que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, el 100% de todos los matrimonios tienen al menos y como mínimo una crisis. Y quien te diga que no, o es muy ingenuo o te está mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resetear el juego, engañar a nuestro cerebro, en vez de permitir que nuestro cerebro nos engañe a nosotros mismos.
¿Qué implica engañar a nuestro cerebro? Decir, oye, aquí las reglas las pongo yo. Ya está bien de jugar en piloto automático, yo quiero jugar el piloto intencional. Sé hacia dónde voy y sé por dónde tengo que tirar para conseguir el resultado que quiero. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando llegamos a por la noche y queremos tener una conversación genuina, hacemos tres preguntas. ¿Qué cosa buena te ha pasado el día de hoy? ¿Quién ha hecho algo bueno por ti? ¿Y de qué cosa buena que tú has hecho te sientes orgulloso el día de hoy? Claro, ahí estamos enfocando nuestro cerebro a mirar las cosas buenas. Ya de repente no es todo lo malo y todo lo abrumante. Y lo que es más importante, empezamos a coleccionar más cosas buenas cada día que podemos agradecer y con las que nos vamos alineando. A fin de cuentas, esto es tan sencillo donde ponemos nuestra intención. Entonces, repito, primera característica que necesitamos masterizar, cuidar aquello que queremos para no perder a quien en su momento no hemos sabido querer. Segunda característica, tener una cultura de admiración y cariño. Entrenarnos para ver las cosas buenas. En vez de señalar constantemente lo malo, decir, oye, me ha gustado que hayas llegado para ayudarme con los hijos, con nuestros hijos. O agradezco mucho lo responsable que eres con tu trabajo. O me encanta cómo estás dejando alineada la cocina después de preparar conjuntamente la comida. Lo que sea, pero siempre hay algo bueno que agradecer. Y cuanto más agradecemos, más cosas buenas llegan a nuestra vida. La tercera característica, mira, es el tema de la conexión emocional. Es algo tan básico como que cuando alguien te hace una pregunta, una solicitud, en realidad parece ser que si una persona te pide la hora, lo que te está pidiendo es la hora, pero en realidad no. En realidad no te está pidiendo la hora. En realidad lo que te está preguntando es, oye, ¿estás ahí para mí? Cuando una persona te hace una pregunta de algún tipo, tenemos tres posibles respuestas potenciales. La primera es ignorarla, ignorar que nos están preguntando. La segunda es responder de forma afirmativa. Y la tercera es responder a la defensiva. ¿No tienes un reloj? ¿O es hora de que te compres un reloj? Obviamente, yo entiendo que existen situaciones en la vida que nos llevan a estar más abrumados. La sociedad en general vive con mucha prisa y lo que coleccionamos son responsabilidades, de tal forma en la que las personas rara vez tenemos momentos para respirar y entregar un tiempo genuino de calidad. Pero las relaciones no están embarcadas en cuánto tiempo compartimos, sino cuánta presencia hay en el momento en el que estamos juntos. Las relaciones que funcionan se han demostrado que son las que responden afirmativamente cuando hay algún tipo de solicitud, ya que aquellas parejas que responden ignorando o a la defensiva tienen hasta 4 veces más posibilidades de divorciarse que aquellas que tienen amabilidad en sus palabras. Es súper importante encontrar en tu pareja a alguien en quien tú puedas apoyarte, porque así es como se construye un puerto seguro. Entonces, volviendo al tema, porque me gustaría generar ese anclaje que no olviden bajo ninguna circunstancia, la actualización, es decir, ese mapa de amor que tenían al principio por esa persona que tanto les gustaba. La segunda es esa cultura de admiración y cariño. Y la tercera es esa conexión emocional. El hecho de que estén ahí el uno para el otro, cuando tanta falta les hace. El cuarto es para mí el más importante y el que rara vez se ve. La capacidad de resolver conflictos. Es algo que todas las parejas sin excepción, de alguna forma u otra, tenemos que masterizar y en la que no se le da suficiente importancia, porque parece que simplemente es elegir a la persona correcta. Pero yo creo que como a nadie le enseñan a cómo resolver conflictos es cómo nos metemos en este juego infinito donde esta capacidad de tener una buena comunicación y acercar nuestras posturas para encontrar un punto intermedio se va poco a poco mejorando y se entiende algo tan esencial como que es mejor hablar que no hablar, pero es mejor no hablar que discutir. Porque piénsenlo detenidamente. Cuando alguien quiere venderte algo, ¿qué es lo primero que trata de hacer? Caerte bien, generar conexión. En igualdad de condiciones, le compramos a un amigo, pero en desigualdad de condiciones
también le seguimos comprando a un amigo. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de resolver un conflicto, piénsenlo, lo hacemos desde la presión, desde el drama, desde ya he aguantado esto durante demasiado tiempo. Y lo paradójico es, ustedes lo saben, con los niños nosotros lo que pretendemos es que crezcan en un entorno seguro y sabemos que si se encuentran con tensión, con estrés, con ansiedad, no van a poder aprender porque se cierran al aprendizaje. Bueno, los adultos a fin de cuentas somos niños mayores. Si constantemente nos estamos presionando, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, una estructura muy básica de comunicación es comunicarnos siempre en primera persona, acompañado de cómo nos sentimos, haciendo un análisis neutral y no dramático de lo que ha pasado. Y en cuarto lugar sería el sueño erótico de todo hombre, que es hablar de la solución en vez del problema, cuál es mi expectativa. Y el quinto, agradecer, porque lo que necesitamos es amortiguar la tensión emocional y mediante el agradecimiento conseguimos que la persona no se tome tan a pecho cualquier tipo de matiz que puede tener la relación, ¿no? O que puede tener ese tema tan conflictivo. A ver, que no me acuerdo cuáles son los pilares, a ver si han quedado más o menos claros. Por eso los he mencionado antes. ¿Cuáles son los pilares que llevamos hasta ahora? Serían actualización, admiración y cariño, conexión emocional y la capacidad de resolver conflictos. Muy bien. Pues el siguiente sería cumplir los sueños individuales. Una de las cosas que a veces perdemos de vista es que, por supuesto, los objetivos familiares siempre son más importantes que los objetivos individuales. Pero casarte con una persona nunca debería ser sinónimo de divorciarte de ti mismo. Y muchas veces lo que pasa es que nos metemos toda la presión sobre nuestros hombros, vivimos por y para los demás y nos olvidamos que nosotros también necesitamos tener un soplo de aire fresco de vez en cuando. Velar por nuestros intereses, poder estar bien con nosotros mismos para, por supuesto, poder estar bien para los demás. Entonces, una clave para lograrlo es qué es lo que a mí me ilusiona, qué a mí me da gozo de solo pensarlo. Y a pesar de que los objetivos familiares van primero, uno tiene que pensar en la línea de vida, en qué momento va a poder alcanzar ese objetivo. El, pasó, por ejemplo, con mi esposa que en el COVID mi esposa iba a meterse a una formación de un máster, porque yo me había metido en una, veía que el COVID iba para largo, o recién estaba comenzando, pero como ya llevaba un tiempo en España y un tiempo en China, yo digo, pues lo normal es que esto vaya a ir para largo. No me imaginaba que tanto, pero sí sabía que algo iba a pasar. Y ella lo que iba a estudiar era un MBA, pero más por forzarse a estudiarlo, porque en realidad no le apetecía que por otra cosa. Y yo le pregunté, ¿tú te acuerdas cuando hablamos de cuál era tu profesión soñada? Me dijo, sí, dermatóloga. Y yo le pregunté, porque hay que cumplir el objetivo de la actualización, ¿seguiría siendo ese tu objetivo? Y me comentó, sí, pero no voy a estudiar 10 años. Entonces yo le comenté, oye, si encontramos un máster que pudiese hacer sobre el tema de dermatología, ¿sí te gustaría hacerlo? Dice, por supuesto. Y finalmente se buscó, se encontró y ella pudo hacer lo que realmente le nacía hacer o donde realmente tenía más curiosidad, no en algo que sabía que necesitaba pero que no le apetecía. El tema es que se comenta mucho eso de hay que amar a los demás como nos gustan que nos amen y yo creo que eso es una gran falacia. Hay que amar a cada persona como le gusta ser amado. Porque cada persona piensa, siente y actúa de forma diferente y cada uno es de su padre y de su madre. No existen dos personas iguales. La siguiente característica fundamental es el tema de la trascendencia. El, por contar otra anécdota, en cierta ocasión, ya no me acuerdo si fue hace 3 años, mi esposa y yo fuimos a Cancún e hicimos buceo submarino. Yo ya había hecho en varias ocasiones, era su primera vez
Y pues pasó lo que le pasa a muchas personas cuando van a hacer buceo submarino por primera vez, que salen y terminan un poquito mareados. Entonces, mientras que yo me encontraba tratando de relajarla y acompañándola, porque pues, el resto de la expedición seguía buceando, los marineros, que saben más por viejo que por diablo, le dijeron algo tan sencillo como mira al horizonte, porque sí había mucho oleaje. Y dentro de ese oleaje, pues obviamente ella perdía el suelo, por así decirlo. Al cabo de los minutos, unos pocos minutos, ella al mirar al horizonte a un punto fijo, consiguió estabilizarse y se le pasó el mareo. Para mí eso fue la representación exacta de lo que pasa en muchas familias. Son los gastos, es el trabajo, son los compromisos, son las sociedades, las amistades, la familia política, los problemas que van surgiendo, las ambiciones. Al final es fácil perderse en todo eso. Y luego, en algún momento, bueno, yo sé que aquí no, porque aquí el grupo tiene mucho nivel, pero ahí fuera surge una gran pregunta. ¿Para qué me estoy esforzando tanto? ¿Qué sentido tiene? Eso se soluciona cuando se tienen objetivos bien específicos que se han trazado como familia. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? ¿Para qué sirve todo el esfuerzo que estamos haciendo? ¿Cuál es el legado del cual nos queremos sentir orgullosos? Y ahí es cuando se juntan los hombros. Y ahí es cuando uno sabe que todo ese sacrificio tiene un motivo y un porqué. Tiene un significado. Y cuando las cosas tienen un significado, de repente el dolor no duele tanto. Y de repente, pues ya no estás compitiendo con tu pareja por esos sueños individuales. Porque sabes que esos sueños individuales eventualmente se van a terminar cumpliendo, porque son un equipo y tienen un propósito mucho mayor de lo que están haciendo con ese nexo de unión. Pero para que todo esto sea posible, hacen falta otros dos pilares, que es el de el compromiso y la confianza. Y la confianza es un tema binario, o se tiene o no se tiene. Porque tú no puedes decir, sí, me fío un poquito. Pues si te fías un poquito, significa que no te fías. Y con el tema del compromiso, tú imagínate, no es el caso, pero si yo estuviese trabajando dentro de una empresa y mi jefe me pregunta, ¿tú qué tan comprometido estás con la empresa? O mejor dicho, si yo le pregunto al empleado, ¿qué tan comprometido está con la empresa? Y me dice que un 6, que es un bien, que es un aprobado, un 6 sobre 10, yo ya estoy pensando quién es su sustituto, porque a mí no me vale una persona que me ponga un 6. Y sin embargo, nosotros cuando estamos en relaciones afectivas, que se supone que es la familia, que es la empresa más importante, pues igual le estamos poniendo un 7. Y sin embargo, ahí seguimos. Hay personas que siguen incluso con un 5 raspado durante yo no sé cuántos años, porque no le estamos echando toda la leña al asador. Y normalmente todo esto sucede porque no hemos sabido masterizar la característica que les he comentado que es para mí la más importante, la de resolver el conflicto. Porque cuando no se resuelven los conflictos, de repente, los pequeños problemas se convierten en grandes problemas. Porque los grandes problemas se han quedado ahí estancados y no se hablan. Y esto es como una olla a presión. Se va cargando y cargando y cargando. Y de repente se abre una brecha que parece una distancia inamovible. Y de repente las conversaciones ya no son íntimas de cuáles son tus sueños, sino qué vamos a preparar para este fin de semana con los niños. O lo recoges tú o lo recojo yo. Pero no solamente somos aliados en un momento dado de la crianza de nuestros hijos, somos también fundadores de una empresa. Y la mejor forma también de cuidar de nuestros hijos es cuidando de nuestra pareja. Lo cual no significa que sea una tarea sencilla, pero sí que es una tarea posible y que merece la pena. Dicho esto, yo sé que probablemente haya alguna que otra pregunta. No sé si hay algo que quieran ustedes complementar o preguntar. Todos al mismo tiempo, no, por favor.
Super, ¿alguien quiere compartir, hacer alguna pregunta? ¿Están todavía analizando todo lo que Chava Estamos dijo? tratando de asimilar los puntos anteriores. Estamos procesando, dice. Pame, vas. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda porque no sé si no me quedó clara o me perdí. Estaba viendo como mis notas de Kindle. Al inicio bueno, no tan al inicio del libro, pero antes como de empezar los pasos, mencionas que necesito decirle a mi pareja cómo necesito ser amada. O sea, que cada uno tiene que mencionar cómo necesita uno ser amado, que es muy similar a lo que dice ahorita, es no quiero querer a los demás como quiero que me quieran, más bien entender a los demás qué necesitan. Ujú. Pero así, me acuerdo que la primera nota que puse fue, ¿y cómo sé cómo necesito ser amada? Vale, mira, hay un ejercicio del cual yo hablo mucho porque es un ejercicio del que yo me siento muy orgulloso, que es, yo he recibido a muchas personas durante muchos años y constantemente veía de alguna forma, directa o indirectamente, esa gran pregunta. Lo peor que a mí me pasaba era que me comentaban cuál era su fórmula para sentirse felices en función de lo que habían escuchado, lo que habían entendido, o peor aún, lo que habían visto por medio de los influencers de las redes sociales o lo que entendían que necesitaban para ser felices, en base a lo que habían visto por ahí. Y yo siempre digo lo mismo, y es, a mí no me importan las personas que no estén, ya sea dentro de una videollamada o las personas que no estén en mi despacho. No me importa. Si yo estoy con una persona, yo quiero saber de esa persona. Yo no quiero saber de nadie que no esté dentro de esa reunión. Y cuando yo escucho hablar de terceras personas que no están dentro de un grupo de conversación, yo me declaro objetor de conciencia y digo, está muy bien, pero esta persona no puede dar su punto de vista, entonces prefiero hablar de otros temas. Dicho eso, cuando hablamos de ellos, para conseguir entender cómo necesitan ser queridos y amados, algo que hacemos es hacer una autopsia de vida. Muchas personas hacen autopsias de muerte, pero por ahora no he conocido a ninguna otra persona que haga autopsias de vida como las hago yo. Y según mi esposa las hago muy bien, pero ese es otro tema de charla. ¿Cómo se hace una autopsia de vida? Hacemos una radiografía de nuestros momentos más felices y en base a eso no solamente analizamos los momentos aislados, sino nuestras etapas más placenteras, con más significado, con más calado. Y ahí lo que hacemos es indagar, excavar por patrones. ¿Qué pasaba en esa época? Es una época y no es un momento aislado porque no podemos tener un hijo cada día del año y tampoco podemos graduarnos todos los días del año de una carrera, pero si lo que buscamos y encontramos son etapas con significado, nos vamos a dar cuenta de que existen cierto tipo de patrones, como por ejemplo, oye, me sentí más amada porque tenía más tiempo de calidad con mis amigas, o tenía un grupo que me representaba, porque teníamos una identidad con la que cada una ponía su granito de arena, o me sentía con mucha energía y muy próspera, porque en lo que trabajaba me hacía sentir importante porque el hecho de yo saber que puedo vencer cada uno de mis obstáculos me hace sentir muy satisfecha y muy orgullosa de mí misma y eso mi entorno y mi contexto lo agradece. Mínimo necesitamos de 3 a 5 etapas donde hayan tenido mucho significado para ti a nivel de felicidad. Luego se tiene que hacer la otra contraparte, que es cuáles son esas etapas donde más abrumada, triste, insatisfecha te has sentido. Y lo mismo, cuáles son los patrones en común, qué ha pasado. Cuando tú tienes qué es lo que a ti históricamente en tu autopsia de vida te ha hecho más feliz y te ha hecho más infeliz, ya sabes cuáles son los límites que no puedes negociar, porque o aprendes a poner límites o en tu vida vas a llegar a tu límite muy frecuentemente. Y cuando sabemos la de las etapas más felices es ¿qué puedo hacer ahora, hoy en día, para estimularlo, aunque sea artificialmente, eso que para mí es importante?
No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, súper sí. De hecho, como te decía, me dio mucha curiosidad porque al inicio del libro dice como, si tienes este libro en tus manos es porque tienes una pareja o problemas. Y yo dije, no, no tengo pareja ni problemas, es del grupo de lectura, pero me pareció muy interesante, o sea, aprender y decir, claro que he tenido parejas y aprender, ¿no? Y si no me equivoco, un ejercicio similar es el de los primeros que ponías en pareja, como de conocernos y saber como las etapas felices. Entonces, a mí lo que me ha gustado también del libro es como aprenderlo como internamente, o sea, como de mí, no tanto como en pareja, pero sí me ayuda esto también a conocerme, como dices, de los límites. Gracias. Un placer, Pamela. Súper, aprovechando el comercial, justo yo estaba pensando también en el libro. Chava tiene un libro que se llama Más barato que un divorcio. Les voy a poner el link de Amazon en el chat para que lo puedan leer, porque sí, justo vienen varios ejercicios y yo me lo he echado a profundidad y me pongo a escribir y escribir y escribir justo esa parte y es algo muy revelador porque no nos detenemos, o sea, a pensar a veces en esos temas. Y por acá tenemos una mano levantada y preguntas en el chat. Entonces, Jonathan, a ver, ¿qué tiene la mano levantada? Cuéntanos. Hola familia, buenas noches. Buenas noches, Estaba Jonathan. de verdad muy acertados tus pilares, pero hay algo que a mí me gustaría resaltar de lo que me llegó más a mí, mi familia. Yo tengo con mi esposa 16 años, el próximo mes serían 17. Felicidades. Muchas gracias. Y algo que dices es que vamos, debemos irnos actualizando, ¿no? Nuestros intereses creo que van cambiando con el tiempo, no son los mismos cuando éramos novios y todo ha cambiado, ¿no? Entonces, a veces es complejo en medio del día a día poder dar ese espacio y ese tiempo de decir, a ver, ¿cuáles son los intereses actuales hoy de mi pareja, de mi esposa y viceversa? Y a veces no entendemos eso, ¿no? O pensamos que sí, que seguimos en ese entonces y nos podemos llegar a perder, ¿no? Y no sé, no valoramos, no identificamos lo que hoy en día puede hacer feliz a mi pareja. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo poder, eh, pues no sé, tener esa franqueza de platicar de eso y poder decir, pues bueno, yo pensaba que esto te gustaba, pero resulta que ya ahora no, qué es lo que te gusta hoy en día, o qué te hace satisfecha, o, o qué puedo yo, de lo que yo he cambiado, porque no soy el mismo que conociste, eh, pues no sé, mejorar para que tú me comprendas más en ese sentido. Y la verdad es algo bien profundo. Es una grandísima pregunta, Jonathan. Es una pregunta, de hecho, muy inteligente y, y habla muy bien de ti que hagas ese tipo de preguntas. Mira, te digo cómo yo clasifico el prototipo de conversaciones que hacen las parejas. Yo las llamo las conversaciones noticiero, las conversaciones íntimas. David se ríe. Vale, ¿por qué son? Me llegó. ¿Por qué las llamo conversaciones noticiero? Porque sí, hay muchas parejas que hablan, que hablan, pero llegan a casa y es como los noticieros. Ah, pues mira, sí, a los niños los recogí del colegio, los llevé a tal sitio, pasó esto, me llamaron la atención por esto otro, y hace falta comprar tal. Entonces, uno termina de soltar el noticiero y es como, ya, check, terminé, a otra cosa. Pero piénsalo, cuando realmente una mujer o un hombre habla con su mejor amigo o su mejor amiga, no le cuesta, no es que tenga la información retenida y es como, uff, lo solté, no. Ay, pasó esto y esto y otro, ¿y cómo te sentiste y por qué pasó esto? No me digas, te hablaron mal, dime dónde vive que le voy a pinchar la rueda del coche. No, es cómo tenemos una afinidad, o sea, cómo somos amigos dentro de esas conversaciones. El problema, lo que suele suceder y pasar es que como los conflictos no se solucionan, como los conflictos se quedan anclados, al final lo que hacemos de forma intuitiva para protegernos es ponernos una coraza. Y esa coraza es, no voy a transmitir lo que siento o lo que pienso, porque no entiendo que mi pareja está ahí para mí
de la forma en la que yo necesito, o no me va a comprender, o se va a generar un conflicto innecesario. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Mira, hay un ejercicio que yo doy que para mí es el ejercicio más transformador que existe, que es el de las conversaciones antiestrés. Las conversaciones antiestrés es algo tan basado como encontrar en tu pareja a tu confidente ideal, a la persona a la que le cuentas cualquier cosa que te pasa, entendiendo que no te va a criticar, no te va a juzgar y no te va a regañar, que es un puerto seguro. Eso implica que cuando se escucha a alguien, no se le va a decir lo que tiene que pensar, ni lo que tiene que hacer, ni cómo se tiene que sentir, sino que se hacen constantemente preguntas me importas. Preguntas me importas son aquellas preguntas que están enfocadas a conocer el mundo interior de la otra persona. Sin embargo, como vamos muy acelerados, lo que hacemos constantemente son preguntas me importa. Es decir, busco la información que a mí me interesa. Y lo que se hace es sesgar la información que se está recibiendo en función de cuál es el prisma desde el que uno está viendo esa realidad. Pero cuando nosotros nos sentimos queridos por alguien es cuando nos sentimos comprendidos, cuando nos sentimos apoyados. Y desde ese punto, cuando una persona ya se siente desahogado, desde el respeto y desde esa seguridad ambiental que se ha trabajado, ya uno puede decir, oye, pues mira, ¿te puedo decir qué es lo que pienso respecto a esto? Y todo se desarrolla de una manera muchísimo más fácil. Dicho eso, Jonathan, yo sé que llevas ya muchos años de casado. También sé que el hecho de llevar más tiempo de casado no necesariamente significa que conozcamos más o mejor qué es lo que se tiene que hacer, pero te lo comparto porque la teoría siempre es más fácil que la práctica. Y sí cuesta, pero sí se puede. Lo que yo animo, o un ejercicio que les puede ayudar, es ver la serie de This Is Us y cada vez que vean un capítulo de esa serie, conversan desde un enfoque emocional cuál es la dinámica de los personajes o cómo hubiesen ustedes actuado en esa situación o circunstancia. Lo comento porque después de muchos años de casados, la inmensa mayoría de los matrimonios, yo sé que el tuyo no, lo que también colecciona son problemas no resueltos. Y esos problemas es lo que generan ese distanciamiento y esa desconexión emocional. Porque se convive bajo el mismo techo, pero muchas veces ya no es una familia unida, es una familia junta. O sea, comparten ese espacio, pero no se sienten unidos por esas desavenencias que en su momento no se supieron gestionar adecuadamente. Entonces, esto es como una persona que empieza a hacer taekwondo o karate. Pues tú no empiezas examinándote para tener cinturón rojo ni negro. O sea, tú no vas de 0 a 100 como si fueses un coche de Fórmula 1. Vas poquito a poco. Entonces, es infinitamente más fácil aprender a hablar de los problemas emocionales que no les afectan directamente y poco a poco ir trabajando esa habilidad que es cómo gestionar esas emociones procesadas que a lo mejor no hemos sabido atender en su momento. Gracias, chaval. Me pondré en práctica. Un placer, Jonathan. Súper, pues vamos con tenemos unas preguntillas en el chat. La primera de Erika dice, ¿cómo se trabaja para recuperar la confianza? La segunda de Ale, me encantaría saber cómo iniciar una conversación para tratar un problema. Y la tercera de Adri, ¿qué pasa si la otra persona no se quiere comprometer a cooperar para arreglar la relación? Bueno, si quieres, una por una, ¿con cuál empezamos? Sí que es la primera, así como están en orden, ¿cómo se trabaja para recuperar la confianza? Es una muy buena pregunta. Mira, el tema es que cuando la confianza se ha roto, se tiene que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? La de la reparación. Si yo llego a la casa de una persona y yo, sin darme cuenta, pues, rompo un jarrón muy caro, por mucho que yo pida perdón, si ese jarrón, aparte de ser muy caro, tiene un simbolismo emocional, pues a la persona le va a caer gordo y con razón. Entonces, una forma de restituir es comprar
al menos, como mínimo, ese mismo jarrón o incluso si se puede, uno mejor. Eso es restituir parte del daño. Pero si se ha quebrantado la confianza, es algo incluso más profundo, porque es la persona que creía conocer, no la conozco. Ya no sé realmente cómo es. Entonces, lo que se necesita es tiempo para sanar, pero el tiempo por sí solo no sana. Entonces ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Una de las cosas que se tiene que hacer es la de la transparencia. Cuando tú eres transparente con todo, me refiero con temas de redes sociales también, con qué haces, por qué lo haces, qué piensas, qué buscas, la otra persona puede empezar a conectar los puntos y entenderte. El problema es que si se ha cometido, por ejemplo, una deslealtad, la persona de repente, pues ya no sabe muy bien qué pensar. Y si esa persona de la cual se enamoró no es la misma con la que se terminó casando. Entonces, si hay esa transparencia y se entiende qué motivos le llevó a tomar esa equivocación, va a ser mucho más fácil a que pueda volver a confiar. Porque el problema después de una desconfianza es como cuando una persona va andando por la calle y de repente le cae un porrazo, un golpe que no ha visto venir. Te quedas con cara de tonto, decir, ¿de dónde me ha venido este golpe? Porque no lo veía venir. Entonces, tienes de alguna forma que entender, oye, ¿de dónde ha venido el golpe? Como los niños, o sea, ¿qué es lo que se hace con un niño, por ejemplo, eh, que ha recibido un trauma, por ejemplo, con un choque? Que le han chocado en el coche de atrás mientras que lo llevaban al colegio. Tiene que repetir la narrativa de, oye, ¿dónde estabas? Oye, estaba en el coche. Oye, ¿y quiénes estaban en el coche? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo fue el golpe? Para que no se haga un nudo, para que no deje una imprenta emocional a modo de trauma. Pues esto es exactamente lo mismo, hay que procesarlo. Es como un río. Un río está perfecto cuando el agua corre. Pero si tú a un riachuelo, por ejemplo, lo bloqueas y le pones muchas piedras, ¿qué es lo que pasa con ese riachuelo? Que se va estancando. ¿Y qué es lo que se queda ahí? Toda la suciedad. Esto es lo mismo. Si corre el agua, es cuando hay fluidez. Si no hay fluidez, ahí lo que empieza a ver es mal olor, más suciedad. De agua cristalina vas a ver pues, agua bastante marrón, con mucho hedor. Entonces, lo que necesitamos es que corra. Y el siguiente paso para mí sería el tema de la reparación. Hay una frase muy famosa que es que una buena relación es aquella donde te duelen tus dolores y le alegran tus alegrías. Claro, en realidad, a poquito que seamos buenas personas, nos alegra lo que le alegra a los demás. O no nos alegra lo que le alegra a la otra persona, pero nos alegra que esa persona esté feliz por conseguir o por tener lo que sea. El problema más grande viene por que nos duelan sus dolores. Eso sí es mucho más importante y eso sí es mucho más complicado. Entonces, una forma de conseguir alinear eso es entender que si errar es humano, perdonar es divino. Todos merecen un perdón. Pero para que estemos en una relación segura, necesita haber responsabilidad afectiva. ¿Cómo se puede tener una responsabilidad afectiva? Entendiendo que una persona, si quiere, se puede equivocar 1000 veces, pero con la actitud adecuada. ¿Cómo sería tener una actitud adecuada? Es, mira, hemos llegado a este acuerdo. Yo lo comprendo. Yo, a nivel inconsciente, como yo, o sea, 30 años actuando de esta forma, me cuesta mucho cambiarlo. Esto es lo que yo me comprometo a hacer para que no vuelva a suceder. Y cada vez que yo me equivoque, les invito a comer donde ustedes quieran. O a cenar, o invierto tal cantidad para hacer un viaje familiar, o lo que sea. Me lo invento. Yo tengo ataques de ira, me pongo a golpear la pared. Pues lo que hago es empezar a ir a yoga, hacer mindfulness, respiraciones conscientes y llevar un journaling. Y eso me ayuda a tener más conocimiento de mis emociones y saber cómo autorregularme mejor. Y eso no va a ser una solución inmediata, pero va a ser una solución eventual. Y esto es, cuando hay un problema de desconfianza, esto es como una persona a la cual tú le dejas dinero. Si, por ejemplo, David a mí me deja, me lo invento, como tiene pinta de que tiene mucho dinero, me deja $1.000.000, ¿no?
Entonces me deja $1 millón porque es buena persona y confía en mí. Y yo me veo con el millón y yo digo, pues vivo muy bien con el millón, a ver cuándo se lo devuelvo. Y claro, David se molesta conmigo porque es como, estoy teniendo su dinero, que es su dinero, no es mío. Yo ya me lo estoy gastando como si fuese mío. Y encima David tiene que estar persiguiéndome para que yo se lo devuelva. Cuando debería de ser yo el que estuviese dándole cuentas a David, porque es, de fin de cuentas, la persona que tiene la deuda, no David. Eso es lo que suele pasar la mayoría de las veces y por eso se dice eso de no preste dinero a las amistades, porque terminas mal. ¿Qué es lo que debería de suceder? Lo que debería de suceder es, si David me presta un dinero, para X situación, David tiene la expectativa y con razón de que yo le devuelva ese dinero. Yo al mes siguiente yo llamo a David y digo, David, ¿te acuerdas de ese millón que me dejaste? Bueno, te puedo dar $10.000 porque es todo lo que tengo ahora mismo. Y me quedan por pagar 990.000. Y de esos 990.000, que sepas que yo lo tengo en cuenta, que lo voy a pagar, tenme un poquito de calma. Y al mes siguiente yo le digo, mira, David, le estoy echando ganas, no me está saliendo como pensaba, pero mira, aquí tienes otros 50.000. Pero el mes que viene no te voy a poder pagar, pero ¿te importa si te llamo para que sepas que yo te estoy teniendo en cuenta? Entonces, a pesar de que yo no le estoy devolviendo el millón al momento, David está viendo que yo estoy poniendo las ganas, la fuerza, la actitud, que me estoy responsabilizando. Pues eso es lo que pasa con el tema de la confianza. Uno tiene que ser transparente, uno tiene que reparar y uno también tiene que demostrar que está trabajando para restituir lo que estropeó. Súper. Muchas gracias, Chava. Un placer. Y a ver, la que sigue de Ale dice, me encantaría saber cómo iniciar una conversación para tratar un problema. Y acá completo. Dice, estamos juntos pero muy alejados emocionalmente, justo por conflictos no resueltos y evitamos hablar. ¿Qué sugieres para iniciar el proceso de reconectar? Pues que vayan a terapia. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque es lo que hemos hablado antes. Todo es una cuestión de habilidad y una persona puede aprender lo que quiera. Pero para aprender lo que quiera, una persona necesita tiempo y necesita estudio. Tiempo de práctica y estudio. Y al final, eventualmente, las cosas se terminan consiguiendo y se terminan sacando adelante. El problema está en que el nivel de dificultad es mayor cuando se trata de una relación de pareja. Por lo que hemos comentado antes de qué es quien nos toca más concretamente o de manera más directa el trauma y que cuando aumenta la emoción lo que baja es la inteligencia. Entonces, tiene un grado, perdón, de dificultad. Es más fácil cuando hay un elemento neutral, que muchas veces ayuda pues eso, a mediar. Pero si quiere la fórmula para solucionar la situación es uno entender que antes que solucionar los problemas se tiene que salvar la situación. Que esto es algo a lo que yo hago mucho hincapié. Si uno siente un desbalance interno y va a solucionar ese desbalance interno con la otra persona, lo que va a generar es aún más desbalance en su vida. De hecho, es un problema muy habitual y muy constante que sucede. Yo siento un malestar, la persona con la que estoy es la encargada o el encargado de solucionarme ese malestar. No. La relación más importante que tenemos en la vida es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y luego es con la pareja. Si nosotros vamos a solucionar un problema, debería siempre ser desde el equilibrio y el balance. Si no nos sentimos equilibrados y balanceados, lo que vamos a hacer es generar aún más caos. Desde ese equilibrio y ese balance uno tiene que tener claridad. Si me voy a comunicar, esa comunicación tiene que ser intencional. ¿Qué es lo que quiero hablar? Un tema. Uno. O sea, las parejas o personas que vienen conmigo, yo les esfuerzo siempre a hablar de un tema. Hablar de un tema y solucionarlo es la bomba. O sea, yo salgo feliz cuando yo consigo hacer eso. Imagínense tratar de hablar de varios problemas al mismo tiempo. Eso es misión imposible. Entonces, ¿de qué único tema vas a hablar?
¿Cuál es la solución idílica que tú estás esperando? ¿Cuál es esa necesidad emocional que representa esa solución? Y tener mucha intención a la hora de comenzar la conversación. El 97% de las discusiones se pueden predecir por cómo comienza la conversación en los 3 primeros minutos. Entonces, es ser muy amable, ser muy gentil en la forma en la que se empieza a tratar ese tema. A ser posible, obviamente, que no se hable en un coche, que es el peor sitio donde una persona puede llegar a tener una conversación. Que no sea a última hora de la noche, porque es cuando más cansados estamos. Y al estar más cansados, pues no cuidamos tanto las palabras y somos más reactivos. Y, y ya que sea un entorno seguro donde no haya más estímulos. Súper. Y ahí les va otro comercial. Chava, en su Instagram hay un link donde pueden, los lleva directo a un chat de WhatsApp y pueden ahí agendar sesiones de terapia con su equipo, con Chava. Entonces, él tiene un equipo de psicólogos con quienes pueden tener terapia. Entonces, yo creo, y esa es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo es bueno tener este tipo de terapias de pareja? Creo que pocas veces la pedimos antes de que haya problemas, sino ya cuando estamos como en medio de crisis. Entonces, creo que puede ser también como un hábito. No sé, ¿tú qué nos dices, Chava? ¿En qué momento es bueno tener terapia de pareja? Bueno, yo empecé terapia de pareja, fue a los 2 meses de casarme. O sea, mi esposo y yo fuimos a un retiro de pareja en nuestra luna de miel. El... Y como vi las parejas tan, 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 tan mal, yo dije, yo no quiero terminar así. Entonces empezamos terapia de pareja a los 2 meses de casados. Y yo me acuerdo muy bien que la psicóloga me preguntó, ¿qué problema tienen? ¿Por qué vienen a terapia? Y digo, no, nosotros no tenemos problemas. Y llevamos 2 meses de casados. Obviamente había problemas. Todas las parejas tenemos problemas. Lo que es más complicado, no es elegir el momento, sino elegir la persona y elegir nuestro timing. Es decir, qué es lo que mejor nos viene, qué tipo de enfoque. Eso es para mí lo más importante. Pero la terapia es, ya sea de pareja o individual, debería de ser, como dice Odín Dupeirón, como la leche y los huevos, como algo obligatorio en la canasta de cada uno. Súper. Adri preguntaba, ¿qué pasa si la otra persona no se quiere comprometer a cooperar para arreglar la relación? Trabajar la aceptación y ser el motor de cambio que quiere ver en el mundo. Como decía Mahatma Gandhi, nada ha cambiado, pero si yo he cambiado, todo ha cambiado. Si uno cambia y si uno es ese cambio que quiere ver en los demás, muchas veces se germina esa semilla que da brote a algo más. Súper. Y por acá nos dice Pame, ¿cómo sabemos que estamos con un buen terapeuta o que hay que cambiar de terapeuta? O sea, hay muchas veces que es un tema intuitivo, que es qué es lo que resuena, qué es lo que le resuena más a cada persona. Pero, por ejemplo, un terapeuta que te habla más de él que de ti es una red flag. Un terapeuta que no te permite hablar o que de alguna forma está sesgando tu inquietud en vez de conocer la raíz de tus opiniones, de tus sentimientos también. Luego, por ejemplo, son cosas más tan básicas como qué tipo de enfoque utiliza, ¿no? Em, Existen tres enfoques básicos, que es el psicoanalítico, el gestáltico y el cognitivo-conductual. Y cada uno es interesante para cada contexto, situación, estilo de personalidad o objetivo que cada uno tenga. Que yo los comento mucho con un chiste de Pablo, por ejemplo, un personaje ficticio, tiene encopresis. Encopresis es cuando tú no controlas el esfínter o no vas nunca a hacer del 2 al baño o puedes hacer del 2 en cualquier momento, en cualquier lugar.
lo cual obviamente es una situación embarazosa. Esto es lo que le pasaba a Pablo, que de repente hacía del 2 y andando por la calle se encuentra a Pedro, que era un amigo del colegio de hace mucho tiempo. Y le pregunta, hombre, Pedro, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Tienes todavía ese problemilla? Y entonces Pablo dijo, no, estoy muy bien. Llevo 2 años yendo a un psicólogo psicoanalista. Y dice, ah, entonces ya no tiene ese problemilla. Y me dice, sí, pero ya sé que el problema fue de mi mamá. Entonces, segundo escenario. Oye, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con ese tema? Y dice, no, voy muy bien. Llevo 6 meses yendo con un psicólogo gestáltico. 6 meses es el promedio para ver resultados en ese tipo de terapia. Y 2 años en el psicoanalítico. Y dice, entonces, ya después de esos 6 meses ya estás bien. Ya no tienes ese problema. Y dice, no, lo sigo teniendo, pero ya no me importa lo que piensan los demás de mí. Y tercer escenario, lo mismo. Llevo 1 mes y medio yendo con un psicólogo cognitivo-conductual. La psicología cognitivo-conductual tarda entre 1 y 2 meses. Dices, entonces ya no tiene ese problema. Y dices, bueno, lo sigo teniendo, pero ahora utilizo calzoncillos extra firmes y ya no me mancho los calcetines. O sea, es un poquito apocalíptico el chiste, pero básicamente lo que quiero transmitir con el chiste es nuestras heridas emocionales, nuestros traumas, de alguna u otra forma, no se terminan completamente de sanar. Siguen estando. Lo que conseguimos en la terapia es que sean funcionales. O sea, que no nos obstruya nuestra vida y nuestra capacidad para tener vínculos sanos o para, como de alguna forma, seguir siendo los protagonistas de nuestra historia donde podemos decidir porque estamos respondiendo y no estamos reaccionando. Entonces, a partir de ahí es qué estilo tiene cada terapeuta, coach, psicólogo, mentor, lo que cada uno quiera, y entender que en esta vida o pagamos por nuestros mentores o pagamos por nuestros errores. Súper. Última pregunta. Dice, ¿cómo discernir las etapas de la vida donde las características que mencionaste deben aplicarse? Es decir, ¿debemos buscarlas el próximo mes? ¿Existe una relación entre las características con las etapas de la vida que vamos pasando a fin de que sea más el anhelo de buscarlas y no como solo un checklist que hay que cumplir? ¿Tú entendiste la pregunta bien? Más o menos. O sea, como que de las siete como características que nos diste, eso es dice que cómo hay que llevarlas a cabo, si es para no hacerlo como un checklist, si depende de la etapa de la vida o cómo las empezamos a hacer. Más bien es cómo aplicar lo que nos dijiste, los 7 puntos y en qué momento. Si estoy en lo correcto, Gabo, eso es lo Vale. que yo entendí. Es Yo correcto, no me muchas haría, gracias. o sea, para no hacernos tanto lío. El, para mí, una habilidad que yo valoro mucho en las personas es el hecho de que sepan hacer fácil lo complejo y no complejo lo fácil. Dentro de toda la información que he dado, si me tuviese que enfocar en tres, sería el tema de la actualización, que el tema de la actualización es como una de las características de saber cómo ser buenos amigos, porque es lo que hacemos con nuestros amigos constantemente, actualizarnos, resolver los conflictos y tener un sentido de trascendencia compartido. Esas tres son las claves. La más importante, para mí, ya lo he mencionado, el tema de resolver los conflictos. Empiecen por ahí, aprender a cómo tener una comunicación sana. Para tener una comunicación sana hay que trabajar la conexión emocional y por tanto la actualización. Y el sentido de trascendencia es algo relativamente fácil, pero lo que sí haría hincapié sería, esta es una política particular de mi parte, de nada sirve tratar los problemas del pasado si se tienen problemas del presente no solucionados. Entonces primero se soluciona lo que se tiene en las manos.
Y cuando eso se consigue, ya todo lo demás es mucho más fácil. Un barco se hunde por la cantidad de agua que lo rodea, o por la cantidad de agua que entra. Por la cantidad de agua que entra, no por la cantidad de agua que te rodea. Entonces, ¿qué es lo que entra como agua? Los problemas que tenemos en el presente. Si eso está bien cohesionado, si ya hay más momentos de conexión que de desconexión, mucho más va a ser complicado que los problemas futuros o pasados puedan generar turbulencias. Pero si uno tiene problemas en el presente y los juntamos con el pasado o con el futuro, ya es cuando se hace mucho lío. Entonces, rebobinando para la respuesta, trabajar en la comunicación debería ser, ante todo, la primera prioridad. Súper, súper, sí, muy claro. Perfecto. Mil gracias, Chava, de verdad. Un Ahí, placer. Gabo. Creo que sí se contestó tu pregunta, Gabo. Perfecto. Muchas gracias, Chava. Espero de verdad que haya sido, creo que nos dejaste reflexionando bastante, Chava, y con tarea, ¿no? O sea, como que tenemos tarea que hacer en nuestra pareja, en nuestra familia, y crear ese momento de conexión con nuestras parejas, como que sí debería de ser algo importante. De hecho, deberíamos de crear un grupo entre nosotros para ver cómo vamos y darnos seguimiento. Creo que eso también es importante, porque a veces como que tomamos webinars y tenemos el conocimiento y decimos, wow, sí, ya me di cuenta, tengo que hacer esto. Pasa el otro día y como que ya se nos olvidó. Entonces hay que darnos seguimiento en los grupos en los que estén, en el club de lectura, en el grupo de papás, en el de finanzas, en el de sanidad de relaciones, donde sea que estén. Siéntanse con la confianza de acercarse, sigan a Chava ahí en su Instagram, pueden tener también esa terapia, compren el libro, de verdad es algo increíble y sí es más barato que un divorcio. Aquí está, aquí lo tengo. Viaja conmigo constantemente este libro, porque ando haciendo mis reflexiones, mis notas y ahí ando leyendo y como que lo regreso y recapitulo y todo eso, ¿va? Súper, dicen que aprendieron mucho. Gracias por crear este espacio. Gracias, me ayudó mucho esta charla. Gracias, súper, gracias, Chava, de verdad. Un Eh, placer. qué bendición conocerte y qué gratitud tenemos de tener este espacio contigo. Yo platicaba con Sam acerca de tu misión y de ese trabajo que haces de terapia de pareja. Se me hace algo increíble porque mientras el mundo está hablando de separación, de problemas y lo más fácil que es dividir, tú estás haciendo lo contrario, yendo contracorriente y hablando de unión, de conexión, de comunicación y de todos estos temas que son fascinantes, ¿vale? Mil gracias, Muchísimas gracias. amigo. Dale por favor un abrazo de mi parte a Sam. Sois una maravillosa familia. Enhorabuena también por este grupo que tenéis, donde vibráis muy alto. Y nada, que muchísima suerte, muchísima energía positiva. Y de nuevo, gracias por estar aquí y bueno, por este momento, por esta charla de calidad. Muchísimas Gracias, gracias, Chava. Chava. A ustedes. Saludos Pues a muchas gracias, Grecia y a equipo. Baby. Un Sí, abrazo fuerte. Que pasen buena noche. muchas gracias. Bendecido fin de semana. Descansa. Nos vemos, equipo. Hasta luego. Bye bye, que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse. Les pasamos la grabación. Sí, nos vemos mañana a 10 de la mañana. Ah, sí. Ahí nos vemos. Muy bueno. Muchas gracias. Estuvo muy buena, Descansen. amiga. Hasta Un luego. gusto.